Una de las, una de las cosas que más me ha costado es aislarme de personas que amo y no por las personas en esencia, es por sus creencias. Cuando tú empiezas a ser consciente qué son creencias y cómo has construido tu realidad, empiezas a ir notando, y no porque seas un iluminado, ni porque seas alguien especial, simplemente porque tal vez ha habido más preparación, ¿sí? Y si hoy tú crees que la vida ha sido injusta o fuerte contigo, déjame decirte algo, que eso es lo que realmente te prepara. Cuando tú empiezas a tener lo que la gente llama fracasos o caídas, la manera de interpretación que tú le vayas a dar a ese evento va a ser basado en la preparación y en la información que tú tengas. Por supuesto, si a ti te sucedió algo que tú crees que es malo o fuerte, con la información que tú tienes, que es la información programada generacionalmente del entorno y de tu familia, y si tu entorno y tu familia tiene creencias de que eso es malo, de que tú eres una víctima, de que eres un pobrecito, de porque a ti, pues vas a crecer y vas a crear una realidad basada en esa información. Si tú empiezas a prepararte y a buscar información a través del desarrollo espiritual, el desarrollo personal, la educación financiera, biografías, mentores, empiezas a incorporar a tu sistema de creencias, ¿sí? a, tus, a, a tu avatar, eh, información nueva, vas a empezar a cambiar la percepción del evento que te sucede o que te sucedió. Vas a empezar a gestionar mejor emocionalmente o aplicar lo que es la inteligencia emocional. Nosotros muchas veces, o en el sistema en el que estamos, tenemos o llamamos educación a lo que es la educación formal, ir a la escuela, aprender matemáticas, castellano, inglés, biología, física, química, todas esas materias que te enseñan en la primaria o en la secundaria, y después ir a la universidad y según la especialidad que tú decidas elegir, ¿sí? Si eres médico, si eres contable, si eres administrativo, si eres odontólogo, etcétera, pues esa es la información que vas a recibir y esa va a ser tu información, ¿vale? Pero nunca te enseñan o nunca te hablan sobre lo que es la inteligencia emocional, lo que es la educación financiera, el desarrollo personal, que es un mentor, porque tú conoces o la figura de autoridad en tu proceso es tener profesores, el profesor de economía, que lo estaba hablando hace unos días, que llega en su coche, perdón, que llega caminando y no tiene empresa, no tiene negocios, pero te quiere enseñar cómo administrar un negocio o cómo administrar finanzas cuando no tiene ni siquiera algo que realmente, mm, pues, me dé fe de que este profesor me está enseñando. ¿Qué sucede? En el sistema donde estamos, en el sistema donde vivimos, nos enseñan en la educación formal cosas muy sistemáticas, ¿no? Para trabajarle la universidad. No estoy hablando mal de la universidad, porque yo he ido a la universidad, pero la universidad te enseña a ser un empleado más. La universidad no te enseña a emprender. En el sistema donde estamos nosotros, si tú no vas a la universidad, eres mal visto. Si tú no eres, no tienes las mejores notas, eres mal visto, porque según la sociedad eres bruto. Mira,
Yo fui la persona que perdí primer grado y voy a contarte una pequeña historia que tal vez te pueda servir hoy si te sientes invalidado, sientes que no eres bueno o eres insuficiente o que eres bruto, como yo me sentí durante muchos años. Eh, en la primaria, ¿vale? Yo empecé a estudiar con un sobrino mío y fuimos a estudiar el primer grado. Mira lo que puede impactar un evento en nuestra vida si no tenemos la información necesaria o las herramientas necesarias para darle una interpretación a ese evento. Cuando estudiaba primer grado, perdí primer grado. Todos mis compañeritos pasaron al segundo grado y yo recuerdo que me quedé a repetir ese grado. Y en la escuela pues realmente no me decían nada, pero en la casa de mi mamá, en la casa de mi papá, las personas recuerdo que se burlaban de mí. Me decían que yo había perdido primer grado, que yo era bruto, que no era tan inteligente. Había comparación, ¿sí? Me comparaban con mi sobrino que había pasado al segundo grado. El niño no entendía ni tenía herramientas suficientes para entender esto y el niño creció creyendo que era bruto, que no era buen estudiante, que que todos eran mejor que él porque él había perdido primer grado, se quedó en ese trauma, en esa primera vez donde escuchó que no era inteligente. Y hoy con un nivel de conciencia más grande, pues ya no juzgo a mi hermana, ni a mi hermano, ni a las personas que se reían de mí, porque yo puedo entender hoy que su nivel de conciencia o la información que ellos tienen era tan limitada que la forma de expresar grandeza era sentir que ellos eran, o sea, o su hijo, o la otra persona, o su hijo, o ellos mismos, desde su nivel de conciencia, eran buenos. Y tal vez no lo hacían por maldad, pero desde eso les hacía se hacían sentir tal vez algo de grandeza. Y fue un proceso donde el trauma duró muchísimos años. Y hoy tal vez a ti, con un evento similar a este, te puede estar pasando. Puedes estar creyendo de que no eres bueno, de que no eres suficiente, de que no eres capaz, de que hay personas mejores que tú, de que tal vez tú no eres lo suficientemente preparado, inteligente para hacerlo. Déjame decirte hoy desde los resultados que yo he ido teniendo usando herramientas como estas que yo siempre les hablo a todos ustedes. Después fui a la escuela, estudié, después fui a la secundaria. En la secundaria, pues, tengo una hermana que me preparó, me hizo hacer, para tener mejor letra, un método Palmer, estudiar. Y en secundaria, empecé a ser un mejor estudiante, regular, ¿sabes? Porque para mí no tenía sentido estudiar algo, memorizarlo y después ir a escribirlo y que después se me olvidara, que es lo que hace el sistema formal de educación. Después me sentía mal porque, claro, siempre me sentía frustrado porque tenía que estudiar para validarme, para que me validaran y sentirme validado. Entonces, después fui a la universidad, no pude ir a la universidad, mi mamá no me la pudo pagar, no pude entrar a una universidad pública y yo decía, pero ¿cómo hago para llegar a donde yo quiero? Yo quiero tener dinero, yo quiero tener objetivos y al no tener herramientas, pues me fui por malos caminos. Hice cosas que no debía hacer, vendí drogas, eh, me la pasaba con personas que era un entorno fatal, empecé a beber, empecé a drogarme, empecé a hacer cosas que no. Y por la plata pues hacía lo que sea, porque pensaba que el fin era el dinero. Y eso muchas veces nosotros creemos que cuando tengamos el dinero vamos a ser felices. Mira, no hay nada más peligroso que tener dinero sin conocimiento ni herramientas, y te lo digo desde mi experiencia, porque yo he logrado tener mucho dinero prostituyéndome, vendiendo drogas, haciendo cosas que no eran necesarias de hacer.
y no soy víctima de esto, repito, simplemente eran las herramientas, era la información que yo tenía, y basada en esa información, pues tenía dinero y yo pensaba que el tenía dinero me iban a validar, me iban a querer más. E incluso pude notar muchas cosas que me dolieron muchísimo en mi familia y que me impactaron. Y realmente son cosas que yo digo, ¿cómo puede ser posible que, mira, si hay algo que a mí me quitó la venda de los ojos, y te voy a decir esto hoy, ¿vale? Que tal vez también te pueda impactar, es que me di cuenta que mi familia me validaba cuando tenía dinero. Cuando yo tenía dinero, ¿vale? Yo era el mejor tío, era el mejor hermano e incluso era el mejor hijo. Mira, me rasco la cabeza porque yo hice dinero. Te voy a contar esta historia como para que te sientas eh, identificado, ¿vale? Y que esto no sucede, es un patrón muy común en familias y en entornos de amigos. Pero lo que nunca pensé que fuese posible era en mi familia. Ese fue el proceso más doloroso, y se los digo a todos ustedes, que yo pude enfrentar y donde pude entender muchas cosas. Imagínense que yo cuando tenía dinero, bueno, yo hice mucho dinero haciendo esas cosas, como te dije, vendiendo drogas, prostituyéndome. Yo cuando llegaba a casa y iba con dinero, con regalos, todas las personas me aprobaban un montón. Era el mejor tío, repito, era el mejor hijo, el mejor hermano. Y cuando perdí todo el dinero, ¿sí? Cuando estaba prácticamente sin cash, las personas dejaban de validarme, ya no era tan aprobado, ya no era tan aceptado, ya las personas o sea, como que yo sentía la satisfacción de que yo ya no tenía dinero y que ya no los incomodaba a ellos porque ellos estábamos en el mismo plano financiero. Y no quiere decir que si yo tengo dinero yo soy más o menos, porque yo hoy en día puedo entender de que con dinero o sin dinero simplemente soy el mismo. Lo que sucede es que puedo entender es que hay personas que te van a validar teniendo o no teniendo. Yo no me valido teniendo o no teniendo, ni valido a nadie por el dinero, a nadie por el dinero. Lo valido es por su nivel de fuerza y conciencia y nivel de superación que quiera hacer. Pero bueno, no voy a entrar en este detalle, pero más adelante le voy a dar duro a eso. Entonces, cuando yo me di cuenta que las personas empezaban a alejarse y hubo alguien de mi entorno, de mi familia o otros hermanos que empezaron a generar más dinero, ¿sí? Eran más aceptados ellos. O sea, ya el, la forma en cómo me trataban, la forma en cómo me hablaban, la forma en cómo yo me relacionaba con ellos, ya no era tan bonita. Ya como que me miraban raro, como que yo ya llegaba y esa forma en cómo me recibían, tío, hermano, esa aprobación ya había bajado. Y entendí, o no, empecé a observar que ahora al otro hermano mío o a la otra hermana mía, que en ese momento estaba haciendo más cash, más dinero, empezaban como es a probarlos muy similar a como cuando yo tenía dinero, como cuando yo tenía el cash, como cuando yo les podía ayudar, como cuando yo les podía aportar, como ya yo ya no les podía aportar, yo ya no les daba, o ya no, ya, o sea, ya era una teta seca, ya no tenían de dónde mamar. Las cosas cambiaron y yo decía, wow, es verdad esto que estoy viviendo. A mí eso inconscientemente me hizo sentir rechazado, me hizo sentir abandonado, me activó todas esas putas creencias que yo no entendía, o esos programas que yo no entendía, que gracias a Dios al desarrollo personal, al desarrollo espiritual y a la educación financiera, pues hoy en día tengo más y pude entenderlas. Hoy las entiendo más, pero en ese momento yo no entendía. En ese momento yo lo que hice fue refugiarme yo tenía tanto dolor que lo que hice en ese tiempo también, yo me acuerdo que yo tenía una pareja que cuando yo también, era lo mismo, yo tenía coche, tenía posición económica, pero cuando se empezó a gastar, a acabarse el dinero, cuando ya no tenía el coche, cuando quedé en cero, todos se alejaron, incluyendo la pareja, incluyendo la familia. Yo dije, puta madre, o sea, yo siempre he valido es por lo que tengo, no por lo que soy. Y en ese tiempo hubo un momento donde yo me deprimí y me sentí tan mal que fue donde yo empecé a oler
eso blanco, empecé a emborracharme y un día dije, no, yo ya no puedo estar más así. Yo voy a salir adelante y yo voy a volver a mostrarme a mí mismo que yo voy a crecer. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya cometí muchos errores, yo ya busqué dinero de esta forma y, no, y se me fue, yo ya porque la creencia era que el dinero fácil se va fácil, eso es una creencia y por supuesto, al final, aunque sea una creencia, hay una realidad detrás de eso, detrás de eso porque es, sí, si tú no haces, si tú haces dinero sin herramienta lo vas a perder, es como que se gana la lotería, el que gana la lotería sin información y sin herramienta lo pierde, pero en mi familia siempre ha habido esa creencia, yo claro, conseguía dinero, yo aprobaba esa creencia, la validaba. Yo dije, no, bueno, tal vez lo que yo debo de hacer o lo que tengo que hacer es ir a la universidad, terminar mi profesión, graduarme y mostrarles a ellos que yo puedo. Y qué loco que me estoy haciendo consciente de esto. Yo fui a la universidad para que me aprobaran y entregarle el título a mi mamá para decir, mamá, mira, aquí yo te entrego mi título y que me aprobara. Desde esa creencia, ¿vale? Entonces, sí, mira, yo me aislé, me fui de ahí de ese lugar, me fui a la capital de mi país, me alejé de todo el entorno, me di cuenta y lo doloroso era que ellos me validaban por tenía o no tenía, entonces yo me voy de aquí. Me fui, empecé a ir a la universidad, me gradué. Y bueno, cuando me fui a la capital me prostituí. Les voy a hablar esto porque, a ver, yo quiero exponerme al máximo porque a todos nos pasa cosas a esta. Lo que pasa es que muy pocas personas las hablan. Me prostituí, yo me acuerdo que pasé un proceso muy fuerte, me aislé en ese momento difícil. Mira, cuando yo me fui de ahí, del entorno de mi mamá, de mis hermanos, mis sobrinos, mi familia, yo me fui a la capital, yo pasé una etapa muy difícil en mi vida que no tenía ni para comer y fue en el momento donde me empecé, de nuevo repito, me prostituí. Yo me acuerdo que yo estaba en un lugar y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Yo no sé por qué. Bueno, pero al final enfrenté eso, dejé de prostituirme, tenía una persona que me aportaba económicamente dinero, que era una persona mucho mayor que yo, lo que le dicen los sugar daddy. Tenía un sugar daddy, sí, voy a decir la verdad. Tuve sugar daddy, sugar daddy, sí. Me dijo, bueno, mira, no hagas eso y yo te voy a ayudar. Y me ayudó muchos años, me ayudó y me aportó con la universidad. Qué fuerte, estoy diciendo esto, no puedo creerlo. Sí, tuve sugar daddy. Y esto nunca lo había dicho, ¿eh? Pero al final y al cabo, yo creo que eso también pues tampoco me aportaba. Entonces el Sugar Daddy me ayudó con la universidad, fui a la universidad, él vivía en Francia, yo vivía en Venezuela en ese momento, él me mandaba, me aportaba, la finalidad era terminar la carrera de comercio internacional y después venirme a España. Yo recuerdo que, uy, pero me estoy abriendo un montón, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, me enfoqué mucho, me discipliné y empecé a estudiar comercio internacional. Me gradué de comercio internacional y al graduarme de comercio internacional mm, hubo un desliz. Bueno, no sé si me estoy perdiendo la conversación, pero estoy contando. Me conocí a un chico, eh, en ese tiempo no tenía tantas herramientas, pero yo me ilusionaba con todo. Me ilusioné, me fui a República Dominicana, la cagué porque el poco dinero que tenía ahorrado, yo viajaba a mi Sugar Daddy por irme con esa persona. Y ese cabrón me hizo perder todo, bro, me hizo perder todo. Y yo, Dios mío, yo entré en más depresión. ¡Boom! Caí. Cuando ya para irme antes y después sigo contando esa historia, me fui para Caracas y me aislé. Mira, ya cuando estuve comiendo mierda, ninguno de mi familia me llamó a decir, ¿estás comiendo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y gente sabiendo que yo estaba allá, tal vez pasándola mal, pero en ese momento no recibía ni una llamada. Yo decía, Dios mío, qué chulo que me llamaran, qué chulo. Pero nadie me llamó porque no tenía dinero. Qué cruel realidad. Bueno, al final yo tuve me fui a aventurar a República Dominicana, conocí a un cabrón que bueno, no sé, una aventura, que fue un cabrón, ¿eh? Y me enseñó, mira, yo hoy se lo agradezco a esa persona que siento que se burló, me estafó, y no me estafó realmente, porque
Yo fui el que la cagué, yo fui el que tomé la decisión, yo fui el que dije, mira, vamos a invertir en eso. Y yo desde la ilusión, desde lo enamorado que estaba, eh, pusimos un dinero para comprar un apartamento, un piso, y resulta que perdimos ese dinero, la inmobiliaria no nos entregó. Bueno, al final yo dije, bueno, decidí irme de ahí y llegué a España en el 2018 roto, sin dinero, fatal, y dije, voy a empezar de nuevo. Y ahí fue donde empezó mi transformación real, la historia que yo hoy construí. Fue cuando empecé a buscar herramientas, porque hice un máster, pero ese máster realmente al final no me sirvió para nada. Y fue donde empecé a escuchar mentores. Escuché por primera vez a Juan Diego, Juan Pablo, un paisa que hablaba sobre la vaca púrpura. Yo decía, ay, pero es que yo puedo ser una vaca púrpura. Empecé a escuchar a Tony Robbins, empecé a escuchar a Robert Kiyosaki, empecé a escuchar a Jack Ma, empecé a escuchar a Jeff Bezos, vi la biografía de Steve Jobs, vi la historia de Mark Zuckerberg, vi la historia de, del creador de Tesla, vi la historia de muchas personas que estaban y habían pasado por la misma situación o muy similar a la que yo había pasado, y es como si yo hubiese visto una luz y dije, ay, Dios mío, no puede ser. O sea, a ellos les pasó lo mismo que me está pasando a mí o que me pasó a mí, y ellos pudieron superar eso. Qué loco, mira, me emociono porque mira, estoy haciendo consciente esto. Y yo dije, ay, pero si estas personas, a todos, absolutamente a todos les pasó eso, superaron, usaron un camino, usaron un proceso, hicieron esto, aplicaron esto, fueron, yo dije, yo voy a empezar a hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Les había pasado cosas similares, pero a todo eso que yo les conté anteriormente. ¡Ah! Y ahí fue donde yo dije, ¡buah! Empecé el primer libro que me compré, ¿sí? Fue el de Hart Iker, Secretos de la mente millonaria. Y también recuerdo, no, el primero que fue el monje que vendió su Ferrari. Yo vi la biografía del monje que vendió su Ferrari y pude entender lo del jardín y lo que tú siembras en el jardín, sobre las creencias que estábamos hablando anteriormente. Y después leí el libro de Secretos de la mente millonaria. Yo decía, ¡buah! Pero es que es la misma situación o muy similar a la que yo estoy viviendo. ¡Buah! Luz, Dios se me apareció en biografías, en libros, en audiolibros, en podcast, en Juan Pablo o Juan Diego, el paisa. Y yo decía, ¡buah! Voy a empezar a hacerlo. Y eso es lo que yo les traigo aquí hoy. Eso es lo que yo les quiero hablar. Hasta que conocí a mi mentor, Yados, que es un cabrón que lo que me hizo fue ¡pum! Sacar la fuerza y el poder que hay en mí. Hoy tengo solamente a Yados, ¿sí? Pero ese tío me da una fe, porque lo que me hace es tirar al vacío a que vaya y lo haga. ¿Por qué? Porque aunque tenía toda esa información, porque aunque tenía todas esas herramientas, porque aunque tengo todo eso, porque te puedo asegurar que tengo muchísima información y muchísimas herramientas que pueden ayudar a miles de personas, a impactar a millones de personas, yo no me iba o no me atrevía. ¿Por qué? Precisamente porque aún tenía creencias limitantes y miedo a la crítica, miedo a ser juzgado, miedo a que se burlen de mí, porque aún vivía en esa cárcel, aunque haya salido y haya tenido la información, no me había tirado al vacío. Hoy me estoy lanzando al vacío, exponiéndome, hablándole y llevándote toda esta información que segurísimo te tiene que llegar. Bro, me voy, los quiero mucho, espero que este video le llegue a millones de personas, y si tienes un amigo o una amiga, envíaselo, apoyémonos entre todos, porque sé que todo lo que te está sucediendo simplemente es transformación, es proceso, es crecimiento, es desarrollo, y si tú logras entender esto, vas a ganar, bro, vas a ganar.